buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Caminos de Libertad, que como saben, pues al final este es un programa que ha discutido sobre infinidad de temas, ¿no? Temas que tienen que ver con política, tienen que ver con economía y también con cuestiones sociológicas, ¿no? Y hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de Chile y de lo que ha sucedido en Chile. Y para ello, y como siempre, contamos con grandes amigos de esta casa, ¿no? Con grandes amigos de Caminos de Libertad. En primer lugar, pues presento a Bettina Horst, economista chilena. Bettina posee una larga carrera como funcionaria pública y, bueno, ha desempeñado su labor tanto en el ámbito de la administración pública, desempeñando pues infinidad de puestos, y también en el ámbito de los think tanks y de los think tanks comprometidos con la defensa de una sociedad de personas libres y responsables, ¿no? En el Instituto Libertad y Desarrollo. También tenemos con nosotros a Valentina Verbal, que es vieja conocida en la casa, ya ha participado en varios programas. Valentina es historiadora, ha sido profesora y directora de investigación en el Centro de Estudios Horizontal y ha publicado varios artículos académicos y también libros, como por ejemplo La derecha perdida o El octubre chileno, ¿no? También contamos con Felipe Spenger, espero haber pronunciado bien el apellido, Está bien, está bien. académico, investigador de Faro, Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y un profesor especializado en cuestiones asociadas a la filosofía o a la teoría política moderna y contemporánea, ¿no? También cuenta con varias publicaciones, tanto de naturaleza académica en journals especializados como trabajos así más amplios, ¿no? Ensayos y libros. Y por último, a Javier Silva, gran amigo, administrador público, fundador del think tank chileno Ciudadano Austral y también pues, una persona inquieta intelectualmente y con muchas publicaciones, ¿no? Destacar, por ejemplo, la Constitución Liberal de Guzmán, Chile, 1973-1980. Con ellos la idea es, como siempre en esta casa, discutir, digamos, sobre lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Y la metodología es muy simple. Yo lanzaré una pregunta a la mesa y cada uno responderá en rondas y luego pasaremos a la siguiente pregunta. Hay mucho de qué hablar, nos quedaremos cortos seguro, pero bueno, aquí la cosa es que el diálogo sea lo más abierto y tranquilo, que es lo que de verdad gusta pues, a aquellos que nos ven, que afortunadamente son muchos, ¿no? Y la primera pregunta, porque claro, la gente que nos ve, pues espero que cada vez nos vean más personas de Chile, pero en general nuestro mercado suele ser de fuera de Chile. La primera pregunta, pues es una pregunta general, ¿no? ¿Qué ha sucedido el pasado 4 de septiembre? ¿No? ¿Qué ha pasado en Chile? Y si es para ser optimistas o si no, o si hay peligros y se encierran problemas, ¿no? Las intervenciones suelen ser de 3-4 minutos. Si nos pasamos, pues me verán a mí hacer señas aquí a modo de dictador benevolente y tal para que vayan finalizando. Pero como digo, el diálogo, la idea es que sea informal y lo más dinámico posible. Así que siguiendo el orden de presentación, pues le doy la bienvenida a Bettina. Y Bettina, pues cuéntanos tu opinión al respecto. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de Caminos de Libertad. Bueno, gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con tan destacados académicos y activos también en la discusión del debate de las políticas públicas en Chile, que la verdad que ha sido muy relevante en unos meses, en unos años que han sido muy polarizados, y ahí también la voz de la cordura y de una mirada quizás menos apasionada, pero sí con mucho contenido, es muy valioso en el debate. Para poner contexto, lo que tuvimos el 4 de septiembre recién pasado fue un plebiscito de salida, donde se aprobaba o se rechazaba un texto propuesto, escrito por una convención constituyente, que llevaba un año redactando un texto, una propuesta constitucional, institución que nace a partir de un estallido de violencia que se desata en Chile el 18 de octubre del año 2019, que también fue acompañado con importantes movilizaciones sociales, respecto de las cuales la verdad que hasta ese momento el tema constitucional no estaba entre las primeras prioridades de la ciudadanía, pero no obstante, yo luego de este estallido de violencia que se instala con fuerza en nuestra ciudad y que de nuevo está surgiendo,
Desde la izquierda, el Partido Comunista y la izquierda más radical de Chile se le dota de contenido a este estallido, diciendo que los problemas, las fracturas que tiene la sociedad chilena se deben única y exclusivamente o mayoritariamente, los más moderados, a una constitución que es una constitución que ya no nos convoca como país. Y a partir de eso se inicia un proceso constituyente que termina con este texto que fue rechazado recientemente. ¿Por qué fue rechazado? Uno, fue rechazado por una inmensa mayoría, tenerlo claro, con un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta del texto constitucional, por una votación y una participación histórica en nuestro país, en que el 85% de la gente habilitada para votar votó, que es en respecto a nuestro contexto normal, que es ser bajo el 50%, la última elección presidencial fue casi el 55%, que también ya fue anómalo. En este caso, para el plebiscito fue un voto obligatorio, lo cual también llevó a que una inmensa mayoría de la gente salga a votar, y terminó rechazando un texto que fue sobreideologizado. Tanto la forma como el fondo del texto fueron rechazados, porque acá, durante el funcionamiento de la convención, hubieron muchos momentos que la verdad que mostraban una desconexión entre lo que estaba pasando dentro de la convención y con lo que realmente la ciudadanía esperaba. Muchos excesos, algunos hablaban del circo de la convención, efectivamente había gente que llegaba disfrazada de dinosaurio o de Pikachu, gente que votaba desde la ducha. La verdad que son múltiples los ejemplos de cómo también la misma convención fue generando un ambiente contrario a ellos. Entonces, la forma como se hizo fue una forma poco republicana, con excesos, pero también no nos olvidemos del fondo. Acá la convención que se eligió en un contexto que estábamos en pandemia, en un contexto muy polarizado, con una izquierda muy radicalizada y muy organizada, logró una mayoría importante dentro de la convención, y que finalmente nos llevó a un texto en el cual básicamente las miradas más moderadas, más institucionales, más republicanas, que recogían parte de la historia de nuestro país, no fueron acogidas, no fueron plasmadas en ese texto constitucional, y que, por lo que vemos finalmente, el resultado del domingo pasado lleva a que la inmensa mayoría de los chilenos termina por rechazar, mostrando que finalmente la sociedad chilena es bastante menos polarizada, bastante menos sobreideologizada, lo que se esperaba y lo que se observaba a partir del trabajo de esta convención. Así que yo creo que acá hay dos cosas importantes a relevar. Uno, la sociedad chilena no es lo polarizada, no es lo tan de izquierda radical como se quería pensar en un comienzo. Y dos, acá el gran derrotado es el gobierno y es la izquierda radical en nuestro país. Si bien uno no puede identificar un grupo claro de quién ganó esta elección en el espectro político, habían sectores de centro izquierda, de centro derecha, mucha movilización ciudadana que se movilizó por el rechazo de este texto, pero claramente en la parte del derrotero sí se encuentra el actual gobierno del presidente Boric, que es un gobierno muy de izquierda y que además una parte importante de su gobierno es también militante del Partido Comunista que en Chile, para que entiendan también nuestros amigos de la región, es un partido comunista extremadamente duro en el contexto también latinoamericano. Solamente un ejemplo, en Venezuela el Partido Comunista es contrario al actual régimen, al actual dictador en Venezuela. En cambio, en Chile, nuestro Partido Comunista hoy día apoya el régimen autoritario que tenemos en Venezuela. Eso para entender un poco cuán duro y cuán extremo es nuestro Partido Comunista. Y con ello me callo para también escuchar a los demás. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Bueno, pues le paso el micro a Valentina. Valentina, bienvenida. Un gusto volver a saludarte. Hola, un gusto, Eduardo, un gusto a los demás panelistas. Lo que ocurrió el domingo en realidad fue como una especie de, bueno, afortunadamente fue una derrota de la propuesta constitucional de la Convención. Yo pensaba y creía previamente que iba a ganar el rechazo, pero igual no pensaba que iba a ganar por un margen tan amplio, de 62%. Pensaba que iba a ser más estrecho, 51, 52, algo así. Y sobre todo, de alguna manera es una derrota, un poco siguiendo lo que dice Bettina, del diagnóstico como hegemónico que se produjo luego del estallido social de 2019, en cuanto a que ese estallido social fue la respuesta de la mayoría, de la inmensa mayoría de la población, en contra del modelo económico que suele llamarse neoliberal, ¿cierto? Y que estaría encarnado en ese modelo neoliberal, a ultranza,
en la Constitución del 80 de Pinochet, asociada con Pinochet, pero que la verdad, hay que decirlo, importante para el público que no está tan enterado de la realidad chilena, es una constitución, digamos, muy reformada, y es la constitución que más reformas ha tenido a lo largo de la historia de Chile, y incluso quizá en el contexto latinoamericano o mundial, digamos, no habría que ver ese registro. Por otra parte, también hay que decir, como complemento a lo que dice Bettina, es que de todas maneras, antes del estallido social, sí yo creo que había un problema constitucional en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas políticas mayoritarias, incluso las fuerzas moderadas, por ejemplo, fuerzas de centro-izquierda, no solo de centro-derecha, tenían diferencias o no estaban, por decirlo así, conformes con la Constitución. Pero el punto, y por lo tanto querían avanzar hacia una nueva propuesta constitucional, pero el punto, y por eso que durante el segundo gobierno de Bachelet hubo una suerte de proceso constituyente, pero que no consistió en una asamblea constituyente, sino un proceso participativo de escucha de la ciudadanía, lo que se llamaron los cabildos ciudadanos. Pero el punto central, y ahí está como el kit del asunto, es si ese problema constitucional, es decir, el hecho de que las fuerzas políticas mayoritarias no estén de acuerdo con la constitución actual, que todavía permanece vigente, ¿cierto?, del 80, se va a resolver mediante una asamblea constituyente, como finalmente ocurrió, y además a partir de una hoja en blanco, como también ocurrió en el proceso que acaba de terminar el domingo pasado, o se va a resolver, por ejemplo, en el Congreso, a través de reformas graduales y consensuadas, como esa fue la tradición bajo los gobiernos de la concertación, y desde el texto que ya existe, o por lo menos desde otro texto que puede ser incluso el segundo proyecto, o sea, el proyecto que Bachelet presentó al final de su mandato, por ejemplo. Y el error que se cometió, obviamente, es que hubo una asamblea constituyente distinta al Congreso, que más que representar a las fuerzas políticas tradicionales que querían resolver ese problema constitucional, a las fuerzas políticas mayoritarias, mejor dicho, y tradicionales en parte porque son fuerzas políticas que representan los distintos proyectos políticos históricos del país, se hizo a través de una asamblea que, más que representar esas fuerzas políticas, digo, se representó, terminó representando, o se presentó como representativa de identidades particulares, de grupos concretos, de grupos sociales concretos, como los indígenas, el feminismo, las diversidades sexuales, etcétera, y grupos que por supuesto tienen derecho a expresar esas identidades en la sociedad y a luchar por sus derechos, pero la forma tradicional de la democracia representativa es hacerlo a través de los partidos y a través de proyectos mayores de sociedad, no buscando solucionar problemas particulares, y además estableciendo derechos diferenciados en favor de esos grupos, afectando los derechos del conjunto de la población. Y eso, con esto termino, con respecto sobre todo a los pueblos indígenas o a los derechos especiales o privilegios que se le otorgaron a los pueblos indígenas, sobre todo a partir del marco ideológico de la llamada plurinacionalidad, yo creo que eso fue una de las principales causas de la derrota. O sea, la población, el conjunto de la población, vio que si bien puede ser necesario reconocer a los pueblos indígenas, reparar algunas injusticias históricas de las que ellos han sido víctimas ya del siglo XIX, el camino que se siguió, que era otorgar derechos especiales o privilegios, muy diferente. Por ejemplo, ellos tenían derecho a formar colegios de acuerdo a su cultura indígena, pero ese derecho no se le reconoció al resto de los chilenos. O sea, no se reconoció el derecho a formar establecimientos educacionales de acuerdo a un proyecto particular, religioso, cultural, etc. Pero sí se le reconoció únicamente a los pueblos indígenas. Se le reconoció un consentimiento, se le reconoció un derecho especial sobre los territorios, etc. Y además escaños reservados, por ejemplo. Entonces, eso fue algo, como decimos en Chile, que le hizo ruido al conjunto de la población, y que fue una causa, no fue la única, pero fue una causa importante, relevante, que le hizo ruido al conjunto de la población para votar rechazo. Muchas gracias, Valentina. Pues le paso el micro a Felipe. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, yo la verdad es que ya Bettina y Valentina han explicado muy bien. Yo simplemente añadiría, para ser más enfático, que lo que ha sucedido el domingo es que básicamente el pueblo de Chile nos hemos salvado de aceptar un proyecto constitucional que nos habría puesto en una situación muy delicada institucionalmente. Era un proyecto constitucional muy malo, era un proyecto constitucional con una arquitectura muy deficiente, por ejemplo, en lo que se refiere a la forma del Estado, a la separación de poderes, el poder judicial, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial se veía seriamente debilitada.
Como dice Valentina, también era un proyecto constitucional que rompía con principios básicos del derecho constitucional, digamos así, de toda la vida, como por ejemplo la igualdad ante la ley, ¿cierto? Al establecer un pluralismo jurídico, sistemas, estatutos diferenciados respecto a ciertos grupos. Y además, en razón precisamente de su deficiencia en lo que se refiere a la separación de poderes, era un proyecto que podía muy fácilmente precipitar al país en alguna forma de gobierno, digamos así, autoritario. Es, digamos así, como la vía, llegar al autoritarismo por la vía democrática, ¿cierto? Lo que se llama el populismo democrático. Entonces, yo creo que la ciudadanía ha tomado conciencia del peligro, ¿cierto? Obviamente ayudada en ello por los mismos desatinos que cometieron los convencionales y la pésima calidad del texto, un texto liberticida, y lo que hizo, por lo tanto, la ciudadanía fue salvarse de ese proyecto. Ahora, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, que si hay razones para estar optimista, yo diría que en cierto sentido sí, obviamente, por lo que estoy diciendo recién, de que nos hemos salvado de una deriva eventualmente, que podría haber sido cualquier cosa, ¿cierto? Porque la imprudencia de los convencionales no se ponía en el caso de que no fueran a gobernar personas de distinta sensibilidad política a la de ellos, ¿cierto? Pero nos salvamos de una eventual deriva autoritaria. Por lo tanto, en ese sentido, hay muy buenas razones para estar alegre, pero yo diría que es una alegría que ya muy pronto, de hecho el martes, ya se vio empañada, ¿cierto?, por algo que ya es más o menos evidente, y es que la extrema izquierda no va a aceptar el resultado de este plebiscito, y van a volver a hacer lo que han estado haciendo desde hace un tiempo atrás, porque esta izquierda en realidad no tiene un espíritu democrático, que es utilizar la coacción por medio de la violencia callejera para tratar de torcerle la mano al Congreso, ¿cierto? O en este caso para presionar al gobierno. Entonces, en ese sentido, aunque, digamos así, nos salvamos de un proyecto, de un muy mal proyecto que nos ponía tarde o temprano en la vía del autoritarismo, ahora se ha abierto una nueva preocupación, digamos, que es cómo va a encajar esta derrota la izquierda radical, ¿cierto? eh, y qué va a significar, ¿cierto? Y si es que no la puede encajar, que es aparentemente lo que va a suceder, ¿cierto? ¿Qué va a significar eso en último término para la sociedad chilena, ¿cierto? Y para la clase política. Muchas gracias, Felipe. Sí, sí, sin duda, muy interesante. Le paso el micro para cerrar esta primera ronda y a iniciar la segunda a Javier. Javier. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación también. Un saludo también a todos los panelistas. Pocas veces uno está de acuerdo con todos los panelistas, de repente hay algunos matices por ahí que puede haber. Yo me quedo primero con el tema de la derrota que tuvo la izquierda, pero también no olvidar cómo llegamos acá, que fue lo que señaló Bettina, básicamente, que llegamos por un movimiento insurreccional. Si acá lo que pasó en 2019 fue que hubo una parte que quería derrocar al gobierno, y el gobierno, en un afán por salvarse, ellos entregaron la Constitución y se la entregaron finalmente a todo este proceso que llevamos acá. Entonces también aquí hay una parte de responsabilidad bastante importante por el lado de quienes detentaban el poder en su momento, el gobierno de Sebastián Piñera en 2019, que nos puso en esta encrucijada que llegamos al día domingo pasado, donde finalmente la ciudadanía, a partir de una participación bastante alta, donde todas las encuestas se equivocaron en mayor o menor grado porque no previeron ni la alta participación ni tampoco muchos analistas y los dueños de las encuestadoras decían que si aumentaba la participación, el apoyo iba a ser para aprobar el texto constitucional. Eso no pasó, y tal como dice Felipe, y me sumo a sus palabras respecto a la incertidumbre que viene después. Porque si bien se rechazó el texto, aquí hay que entenderlo también contra quién estamos, quiénes son nuestros adversarios del otro lado, que nuestros adversarios no son demócratas, nuestros adversarios no están por una democracia liberal, por canalizar, como decía Valentina, las necesidades y aquellos problemas a partir de los partidos políticos, que es como los liberales debiéramos entender y propender nuestra democracia con separación de poder y todo lo demás, sino que estamos aquí frente a una izquierda de carácter insurreccional que, a mi juicio, está tomando unas tácticas más bien leninistas de
estos típicos panfletos de Lenin de 2 pasos atrás, 1 adelante, y es 2 pasos atrás, porque aquí hubo una derrota de la izquierda, aquí la izquierda está derrotada, aquí los intelectuales orgánicos que tiene la izquierda, más dura, como señalaba Bettina también, están haciendo una reflexión respecto a que fueron derrotados. De eso no cabe duda, que hay una derrota, con un 38%, pero derrota. Pero a su vez también se están organizando, y la organización va de parte de lo que señalaba Felipe. El día martes ya comenzaron las primeras protestas callejeras urbanas en Santiago, pero recordemos que aquí la izquierda no tan solo controla la calle y la violencia callejera de Santiago, también controla el terrorismo rural en la zona sur, donde está la mayor cantidad de concentración de pueblos indígenas. Supuestamente esta iba a ser un proyecto constitucional que respetaba los derechos indígenas, y las comunas con más alta proporción de población indígena votó rechazo. Eso es clave para entender que el terrorismo y la izquierda que está controlando ese terrorismo sigue estando articulada. Y el problema además también se ve de parte de la debilidad de los partidos de centro, moderados, de centro derecha e incluso de derecha, que están queriendo sentarse a la mesa con los derrotados y tomando aquellas ideas que los derrotados quieren imponer para dar una salida, porque según los derrotados, la crisis no se ha acabado. Según la izquierda, esto no se ha terminado, sino que simplemente son 2 pasos atrás para dar 1 adelante. Y el problema acá también viene, y por eso yo no soy tan optimista, en que los llamados a defender la institucionalidad, a restablecer el Estado de Derecho, no lo están haciendo, y se están sentando a la mesa y están buscando negociar una salida en las cúpulas partidistas de la clase política, desconociendo al 62% que libremente fue a votar el domingo pasado para rechazar el texto constitucional. Así las cosas, a mi juicio, Chile sigue en el tema de incertidumbre política hacia el futuro, y eso ha redundado también en términos económicos, sociales. Chile bajó en la libertad económica en el ranking, en el último ranking que se publicó este año, bajó 14 lugares o 15 lugares aproximadamente, ahí no me acuerdo muy bien, pero bajó una cantidad importante de lugares, porque Chile no va por el camino de la libertad, como se llama este webinar, sino que va más bien por un camino de servidumbre. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues con base un poco recopilando todo, yo creo que parece evidente que ese proyecto constitucional era un asalto al Estado de Derecho y a la igualdad jurídica, y bueno, parece que las acciones para imponer una constitución pues van a optar por la vía del altercado callejero, ¿no? De la presión callejera. Pero la pregunta ¿es posible que un gobierno, porque al final quien controla las instituciones es un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Cómo va a interactuar un gobierno de izquierda con una protesta radical? Porque claro, la protesta radical contra un gobierno de derecha, bueno, pues incluso desde su punto de vista tendría sentido, ¿no? Pero en este caso el gobierno es de izquierda y es de su izquierda, ¿no? O sea, ¿qué se puede esperar del gobierno ante esta situación, ¿no? Porque se va a desgastar muchísimo. Y una segunda pregunta, claro, decía Bettina, y estoy de acuerdo, y afortunadamente los resultados son los que son, que en la sociedad no hay tanta polarización como parece cuando vemos a la élite política y su comportamiento. Pero aún así un 35% es mucho, ¿no? ¿Es esa la dimensión de la izquierda radical existente en Chile? Porque son porcentajes muy relevantes, ¿no? Le voy a pasar, porque aquí solemos rotar un poco los turnos según las rondas. En este caso, la primera palabra a Felipe. Felipe, ¿qué piensas sobre estas cuestiones? A ver, yo no creo que el 35% de la gente que votó apruebo sea de izquierda radical. Yo creo que esa cifra, digamos así, está muy inflada, porque hubo gente que votó por el apruebo por razones, digamos, casi sentimentales, ¿cierto? Y gente de izquierda que no le gustaba el proyecto, pero que votaba apruebo porque sentía que votar rechazo era votar por la Constitución de Pinochet, y tenía, digamos así, todo digamos así, como complejo con ese asunto, ¿cierto? De modo que yo no creo tampoco que la izquierda radical sea el 30 y tanto por ciento de la población, ni muchísimo menos. De hecho, varios de los partidarios del apruebo precisamente decían que había que aprobar para reformar la Constitución, cosa que, dicho sea de paso, era prácticamente imposible por los cerrojos, ¿cierto?, que los mismos constituyentes
algunos antes fervorosos opositores de los que llamaban los cerrojos constitucionales, luego, sin embargo, promovieron en la convención, ¿cierto? De modo que yo creo que en realidad el porcentaje de la gente verdaderamente radical es menor, ¿cierto? Y en eso yo estoy de acuerdo con Bettina, ¿cierto? Y con los demás, con mis contertulios. Yo creo que el grueso del país es muy claro, quiere la paz, ¿cierto? Quiere poder trabajar y poder prosperar. El grueso de la gente probablemente se ubica en el centro político, con toda probabilidad, y ha tenido que padecer las vicisitudes que le ha impuesto la extrema izquierda desde 2019, cuando trató de derrocar al gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Para imponer coactivamente una vez más su propio proyecto político. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Es difícil saberlo. Yo creo que el presidente Gabriel Boric está en un problema grande porque él mismo comenzó su carrera política, se hizo famoso y llegó a ser presidente, haciendo lo mismo que ahora están haciendo los jóvenes estudiantes que son instrumentalizados, ¿cierto?, por adultos que promueven estas agendas radicales. Él mismo los avaló, ya después siendo un adulto, ¿cierto?, siendo diputado. Entonces él tiene una larga trayectoria, lamentablemente, de justificación de la violencia política. Recordemos que tuvo reuniones con terroristas condenados por el asesinato de un senador en Chile, el senador Jaime Guzmán, ¿cierto? Hizo mofa alguna vez, de hecho, con ese asesinato, cosa por la que después pidió perdón, pero hizo mofa. Bueno, y así, ¿cierto? Entonces, él tiene un problema grande porque digamos así, lo que se va a poner a prueba probablemente es el talante democrático del presidente, que mucha gente dice que efectivamente lo tiene. Porque yo creo que lo que va a suceder es que la izquierda más radical, el Partido Comunista y otros grupos que de hecho ya ni siquiera son del Partido Comunista, sino que corren, digamos así, con colores propios, van a tratar de presionar para seguir adelante con este proyecto, porque claro, con el plebiscito del domingo se les quemó el pan en la puerta del horno. Entonces eso no lo pueden aceptar. Entonces la pregunta es qué va a hacer él, si él, cómo va a manejar este asunto. Yo lo veo difícil, digamos así, por sus propios compromisos, por su propia historia, pero claro, su deber como presidente, ¿cierto?, es hacer respetar el Estado de Derecho y respetar sobre todo la voluntad popular que inequívocamente rechazó el desastroso proyecto constitucional que se le presentó para su aprobación el domingo. Muchas gracias, Felipe. Le paso el micrófono a Valentina. Valentina, ¿qué piensas? Bueno, es una situación difícil, como bien dice Felipe. Hay que decir, complementando lo que dice Felipe, que la izquierda radical, representada en este caso por Gabriel Boric, y dos grandes partidos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, vienen desde hace muchos años justificando la violencia, sobre todo desde el 18 de octubre de 2019, justificándola a partir de una supuesta violencia estructural, o sea, la violencia de las calles, que por ejemplo ha incendiado, ha saqueado en pequeñas empresas, iglesias, etcétera, o la violencia en contra de la policía, se justifica o se ha justificado a partir de una supuesta violencia estructural del llamado modelo neoliberal. Así la ha justificado Gabriel Boric, todos los líderes en general de esta coalición de gobierno. Yo personalmente tengo pantallazos, como historiadora busco de mantener las fuentes, digamos, siempre a mano, después del 18 de octubre, donde hay mucha justificación de la violencia. Bueno, pero por otro lado, si bien y aquí está la paradoja, si bien justifica la violencia, también la izquierda es inteligente y sabe que, y lo dicen incluso, que la violencia tiene que ser canalizada, dicen ellos. O sea, lo que llaman la democracia expresiva, que es la democracia de las calles, que se ejerce a través de la violencia, según Manuel Antonio Garretón, tiene que ser políticamente canalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la violencia tiene que, si bien aceptarse para luchar en contra del modelo, o en el caso donde ocurrió el estallido social en contra del gobierno de derecha de Piñera, ojalá para poder derrocarlo, porque trataron de derrocarlo, eso hay que decirlo, por la vía de los hechos, digamos. Una vez que se obtiene el poder, obviamente toda vanguardia política, como así ha ocurrido históricamente, tiene que tratar de controlar esa violencia para poder dominarla y poder sacar adelante el proyecto político que quieren sacar adelante. Entonces ahí es donde está el problema, ya ellos no están en la oposición, están en el gobierno, entonces si quieren sacar adelante un proyecto político no les sirve la violencia, al menos digamos, sin más, sino que necesitan canalizarla y necesitan ojalá controlarla,
en términos de poder ver cómo pueden sacar adelante el programa que quieren sacar adelante. De hecho, no tiene mayoría, Boric, hay que decirlo, entonces necesariamente tiene que negociar con los sectores más moderados de centro-izquierda, algunos de los cuales integran el gobierno, y también, por supuesto, con la derecha. De hecho, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la derecha tiene más del 40%, si no me equivoco, y en el Senado prácticamente tiene la mitad de los votos. Entonces, se da la paradoja, con esto termino, que todo lo que ellos lucharon, todo lo que ellos criticaron, que era la época de los gobiernos de la concertación, que es lo que en Chile se llama democracia de los acuerdos, es decir, cuando las fuerzas políticas negociaban, pactaban, o transición pactada también se le llama, ahora ellos tienen que hacer lo mismo, digamos, o sea, como que no hay otra opción. Entonces, bueno, es un tema, como digo, es como una tensión irresuelta, porque por un lado quieren fomentar la voz de la calle, la llamada democracia expresiva, para poder avanzar, para presionar, para que haya, por ejemplo, un nuevo proceso constituyente que apunte a superar el modelo neoliberal, que es la gran aspiración que tienen, pero por otra parte también el gobierno tiene que sacar sus proyectos, tiene que gobernar, no puede estar los 3 años que le quedan, digamos, meramente basándose en la lucha en las calles, ¿cierto? Y para eso tiene que pactar. Entonces a mí me da la impresión que un gobierno que al final va a ser un poco irrelevante, porque, y donde más se va a jugar el futuro, también en términos constituyentes, va a ser en el Congreso. El gobierno, por supuesto, va a tener en un régimen presidencial como Chile un papel que jugar, pero al final, como decimos en Chile, la torta, digamos, la va a cortar, los pedazos de la torta la van a cortar, digamos, lo van a cortar el Congreso. Muchas gracias, Valentina. Donde el gobierno no tiene mayoría, eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, Valentina. Le paso el micro a Javier. Javier. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de que si la gente mayoritariamente, ese 38, 35% es de extrema izquierda, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo también con Felipe. Yo soy de Chiloé y en este rato estoy en Chiloé. Es una provincia del sur de Chile que había un artículo transitorio en la propuesta de constitución que Chiloé fuera región autónoma en la constitución, quedara como región autónoma, se llevara un plebiscito para región autónoma. Y mucha de la gente, de ese 38 o 35% de la gente que votó acá en la provincia, de seguro votó creyendo que eso era positivo para ellos, que entendiendo que la región autónoma iba a traer más burocracia, más gasto público, todo lo que sabemos, pero en alguna medida también se compraron ese discurso de, digamos, de esta cosa de mostrar una provincia que ahora va a tener una instancia o va a tener un peso específico en términos de la administración regional y va a tener una voz más importante. Y de hecho acá en Chiloé la campaña se hizo de esa forma, donde incluso gente de la derecha dudaba si votaba apruebo o rechazo, porque también quieren, aquí la derecha en Chile es bastante estatista, es bastante, digamos, le gusta mucho el gasto público y también pensaban en eso, entonces tenían incluso esas dudas. Y así las cosas, es gente que yo creo que no es del todo que quiere subvertir el orden institucional, sino que más bien se agarran o las campañas se tomaron de ciertos puntos y hicieron clic o intentaron hacer clic y llegaron a ese 38%, pero yo estoy de acuerdo que no es el 38% de la gente que va a querer o está a favor de haber quemado 70 estaciones de metro, 400 supermercados, unas tantas decenas más de iglesias, etcétera, etcétera. Yo creo que no es así. ¿Cómo la tiene el presidente Boric en esta pasada después del 4 de septiembre? La tiene bastante compleja. Valentina lo explicó bastante bien y está entre la espada y la pared. Intentó hacer cambio de gabinete, lo hizo efectivamente el día martes, si mal no recuerdo, de esta semana, y lo hizo con bastantes desprolijidades, nombró a un subsecretario, le sacó el nombramiento, se demoró un par de horas en nombrar a los ministros, llamó a su gabinete a una ex ministra de la presidenta Bachelet. Y recordemos cómo llega el Frente Amplio al gobierno. Llega con un discurso de borrar todo el pasado, como decía Valentina, de la democracia de los acuerdos, de los gobiernos de la concertación particularmente, renegando de aquellas figuras que en su momento se sentaron a negociar y a consolidar en Chile o intentar consolidar una sociedad de libertades, y se ve tan en la encrucijada que tiene que citar o que tiene que llamar a su gabinete a una ex personera del gobierno de Bachelet. Aparece también la figura de Michelle Bachelet muy cercana a él, particularmente en el tema de la campaña del apruebo. Entonces, este tema de la complejidad que se le viene encima, que por un lado se pierde el plebiscito donde él puso todo su capital político para aprobar la Constitución, lo perdió,
va a tener que, sale a llamar a gente de la exconcertación, a la socialdemocracia, a la centroizquierda, es una señal que el Partido Comunista lo interpretó bastante bien y el Partido Comunista generó amenazas contra el gobierno de Gabriel Boric, indicando que no podía renunciar al programa de gobierno porque el programa era lo que debía cumplirse. Betina explicó bastante bien lo duro que es el Partido Comunista en nuestro país. Entonces, él hoy se encuentra en una encrucijada. Si apoya las revueltas que en este momento están sucediendo, que están partiendo en Santiago, sería consecuente con lo que ha sido su historia de vida y su historia de acción política y cómo él llegó a donde está hoy. Pero si las reprime o si las reprime porque hay que poner el Estado de Derecho, hay que poner el orden, hay que causar al país hacia el desarrollo, hacia la paz que tuvimos hasta el 2019, queda tachado como un tipo derechista, como un tipo más reaccionario. No me gustaría estar en los zapatos de Gabriel Boric, no me gustaría ser izquierdista porque tiene este peso o estas contradicciones vitales que sin lugar a dudas no lo van a dejar gobernar, creo yo, y el programa, por suerte, y lo bueno es que no se va a cumplir, y yo creo que eso es lo positivo de que él tenga esta encrucijada, porque no va a cumplir el programa, que es de por sí ya un programa malo para nuestro país, y yo creo que al menos lo positivo de estas encrucijadas es que no vamos a poder seguir profundizando desmantelar el Estado, digamos, este Estado subsidiario que está moribundo, pero que todavía queda un poco de libertad en el país. Muchas gracias, Javier. Cierra la ronda. Betina. Sí, ya no queda mucho más que agregar, pero algunas cosas que relevar. Cuando tú preguntas, pero qué preocupante que todavía el 38% del país está dispuesto a adscribir a un proyecto tan radicalizado de izquierda, tan refundacional, ahí tener presente que 1 de cada 3 de esos votantes del apruebo, uno pudiera decir que les gustaba 100% el texto tal como estaba y no estaba en la posición de apruebo para reformar, como decía Felipe, si bien esa opción era una utopía, porque bien sabemos que por los cerrojos que traía esta nueva propuesta no iba a ser posible hacer. Yo te diría que si bien no son de extrema izquierda ese sector, pero sí son sectores que están disponibles para sumarse a la extrema izquierda en un proyecto político. Si bien no les gusta 100%, pero están disponibles a cruzar ese río y apoyarlo, cosa que es preocupante. Ahora, cuando vemos en cantidad de votos, más o menos es la misma cantidad de votos que también sacó el presidente Boric en segunda vuelta, por lo cual uno podría decir que el número de votantes podría ser el techo que tiene Chile, la extrema izquierda. Ahora, obviamente, dependiendo de la participación ciudadana, es cómo se diluye ese caudal de votos, pero que sigue siendo importante y que, bueno, en Chile votan casi, aproximadamente el padrón es 15 millones y acá estamos hablando de 4 millones 8 por ahí, o sea, es una parte importante. Respecto al tema de violencia, la verdad que el gobierno sin duda llega a ser gobierno precisamente por el estallido de violencia del 18 de octubre del 2019, y acá hay una distinción. Hubo un estallido social, hubieron importantes manifestaciones sociales en un contexto de paz y tranquilidad, pero la agenda que se empujó, la agenda que ganó terreno fue una agenda que se impuso a partir de la violencia. Entonces hay que separar la discusión porque hemos visto explosiones o estallidos sociales en otros países que no van acompañados de estallido de violencia. Entonces también separar los dos factores creo que es importante en la discusión. Y sin duda, al comienzo, cuando se instala esto, incluso las encuestas, la ciudadanía validaba buena parte de la violencia. Encontraba que era, si bien no le gustaba mucho, le generaba ciertos conflictos porque no funcionaba el transporte público, generaba un daño, ¿no es cierto? Pero al final del día sí lo veían como lo justificaban dada la situación que estaba viviendo el país. Y eso ha cambiado en forma importante. La ciudadanía hoy día está cansada de eso, la ciudadanía hoy día está, después de 2 años pandemia, enfrentando una crisis económica, la ciudadanía quiere soluciones, la ciudadanía quiere paz, y eso hoy día nuevamente estamos dando pie atrás, y vemos cómo los aliados de este gobierno, el Partido Comunista, ya han salido a decir que finalmente los jóvenes nuevamente salen a la calle, y eso significa quemar buses, eso significa lanzar bombas molotov, etcétera, destruir inmobiliario público, cerrar estaciones de metro, y el Partido Comunista dice que bueno que los jóvenes de nuestro país hagan lo que los viejos no hicieron el domingo pasado. Entonces ahí también es muy claro que
el Partido Comunista valida la violencia como una instancia de presión política. El gobierno, claro, tiene mucho tejado de vidrio en esto, porque en el pasado lo ha avalado. Buena parte de los quienes hoy están en el gobierno en cargos importantes tienen en su historial en redes sociales alabanzas a la destrucción de Carabineros, alabanzas, ataques contra Carabineros, por lo cual también ellos llegan con una posición muy debilitada para hacerse cargo del orden público. Y internamente en las filas del gobierno, por ejemplo, hay quienes no hablan de terrorismo en la macrozona sur, viendo que tenemos atentados con descarrilamiento de tren, atentados de incendiarios repetitivos prácticamente todos los días respecto de camiones, infraestructura, etc. Entonces, al interior del gobierno hay una tensión muy grande. A eso se suma la crisis económica que recién planteaba, ¿no es cierto? Próximo año, estos años la economía chilena va a ser de los peores años de los últimos 30 años, por lo cual yo creo que la gente va a querer, le va a exigir cada vez más al presidente, ya ha caído en popularidad, cuando asume con un 20% de esa aprobación, hoy día está en el 56% de aprobación, por lo cual va a ser un gobierno que si quiere llegar y empujar una agenda más moderada, pero con algún grado de éxito de lo que ellos propusieron para la elección pasada, yo creo que va a tener que ser sin el Partido Comunista, lo que implica una tremenda pérdida y un rebaraje también de las fuerzas más importantes dentro del gobierno. Muchas gracias, Betina. Y bueno, como ya aquí, como siempre, vamos a toda velocidad y ya nos queda solo una ronda, ¿no? Pero esta ronda es un poco de conclusiones, ¿no? Ante este diagnóstico, la reflexión sobre el rechazo, el desafío del gobierno, ¿qué hacer, no? ¿Se puede hacer algo? Y aquí hay otro debate muy interesante, ¿no? Felipe contaba que las cosas, Valentina también lo señalaba, la constitución evidente, la constitución vigente es expresión de una reforma, ¿no? Pero claro, la gente entiende que es la constitución de Pinochet, señalaba Felipe, ¿no? Que hay mucha gente que vota en contra solo por eso, ¿no? Por una especie de complejo y de necesidad de cambio. Pero ¿cuál es la posición, digamos, del sentido común y la posición de personas comprometidas con una sociedad de individuos libres, ¿no? Hay que defender la Constitución vigente, hay que promover cambios porque sí es necesario cambiar. ¿Cómo se mueven, pues eso, la gente que está comprometida con las ideas de la libertad, ¿no? Porque el panorama es muy complicado, ¿no? Por los próximos años. Y le paso esta vez la palabra en primer lugar y ya como cierre a Javier. Javier, ¿qué piensas al respecto? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo tengo un libro sobre la Constitución. Para mí no es la Constitución de Pinochet, es la Constitución de Guzmán y para mí es una Constitución liberal. Creo que con este ejercicio, con este ensayo que se hizo, con esta pérdida de derroche de dinero de la Convención Constitucional, la clase política actual parece que no sabe hacer constituciones en nuestro país. Yo no me arriesgaría a hacer un cambio. La gente por algo votó rechazo. Yo creo que la reforma, incluso de tantas reformas, de las últimas, fue la reforma de diciembre del 2019, donde se abre el plebiscito de entrada, la Convención Constitucional y el plebiscito de salida. Ahí el artículo 142 es bastante claro y dice que si el plebiscito de salida, en este caso, se rechaza la propuesta constitucional, continúa vigente la actual Constitución. Si bien todo elemento creado por humanos pasa a ser perfectible, considerando la calidad de políticos que tenemos de izquierdas y derechas en el Congreso y en el Ejecutivo, yo no me arriesgaría a aventurarme a cambios, porque cualquier cambio que de ahí suceda van a ser más derrotas en contra de las libertades individuales. Vamos a ir retrocediendo en libertades individuales. Ya los últimos índices dan cuenta que Chile ha retrocedido en temas de libertades. Hacer un cambio a la Constitución va a ser más regulación, va a ser más Estado, porque no hay voces que hablen de Estado mínimo, de bajos impuestos o de entregar más libertades individuales. Y si las hay, quedan acalladas en la mesa de negociación por la izquierda más radical y por fuerzas socialdemócratas que lo que buscan siempre es agrandar el Estado. Incluso hoy todo el espectro político de izquierdas y derechas ya están hablando del Estado
social de derecho, abandonando un concepto que en nuestro país, que hizo grande a nuestro país, el que tenía mejor calidad de vida, que era el concepto de Estado subsidiario. Así que, a mi juicio, si me preguntas sí o no, yo creo que no hay que modificar la actual Constitución, porque incluso no modificándola, Chile ha perdido libertades. Así que modificándola vamos a estar en incluso una peor situación que la actual. Sí, no, ese tema a mí me parece apasionante porque, claro, desde fuera, esto es una impresión de un español que tiene mucho contacto con Iberoamérica y que trabaja en Guatemala una parte del año, otra en España. Chile siempre fue el ejemplo, ¿no? O sea, Chile fue ejemplo de desarrollo, de prosperidad, de incluso innovación en el campo de las políticas públicas. O sea, no sé. Bettina, ¿qué piensas al respecto? Ay, yo creo que así como en el apruebo habían distintos grupos en cuanto a aquellos apruebos para dejar el texto como estaba, apruebo para reformar, el rechazo también habían grupos más amplios, en términos de quienes decían rechazamos porque queremos que mantenga vigente la actual Constitución, y aquellos que decían rechazamos porque queremos partir un nuevo proceso por una Constitución nueva y buena. Entonces, acá hay una presión política, más allá de cuál es la preferencia de texto que uno tendría en materia constitucional, pero que hay una presión política que sin duda uno no puede tapar el sol con un dedo. Y yo creo que este proceso efectivamente hay que encauzarlo y hacerlo bien. Eso no significa necesariamente convocar una nueva convención, ni hacer un segundo proceso exactamente igual que el primero. Tiene que ser un proceso que se ha llevado desde el Congreso, ¿no es cierto?, con obviamente todas las cortapisas para no generar los mismos errores que se generaron en la propuesta de este texto constitucional. Pero sí yo creo que, de nuevo, más allá de que a uno le puede gustar el actual texto, suponer que es viable cerrar las conversaciones y mantener el texto vigente, más allá de todas las modificaciones que haya tenido, yo creo que es muy difícil desde un punto de vista político, y yo por lo menos en lo personal, si bien considero que el problema de Chile no es constitucional, sino que el problema de Chile es un problema de pérdida de libertades en el tiempo, pérdida de crecimiento económico, nos íbamos estancando en el tiempo y eso también genera mucha frustración en la población. Yo creo que es una discusión que hoy día no podemos desechar, sino es que, por un lado, hay que desconstitucionalizar el debate en el país, en términos de que la ciudadanía entienda que los problemas que enfrentamos no vienen de la Constitución, pero sí también entender que una buena mayoría que optó por la opción rechazo es un sector que sí cree que es necesario tener un texto constitucional que se plebiscite finalmente ante la ciudadanía. Muchas gracias, Bettina. Le paso la palabra a Valentina. Valentina. Ahí, muchas gracias. A ver, sí, sí, tiendo a estar de acuerdo con Bettina. Ahora, cuando yo hablo de problema constitucional, me refiero no a que los problemas del país deriven de la Constitución, sino a que hay un problema constitucional en las fuerzas políticas, en cuanto a que no todas las fuerzas políticas, incluso las fuerzas moderadas, están de acuerdo con la Constitución vigente y quieren aspirar o a modificarla o a superarla, en el sentido de crear una nueva Constitución. Yo creo que eso existe. Entonces, por una parte, si bien es cierto que uno podría tener una constitución ideal y podría estar de acuerdo en el marco de esa constitución ideal con la constitución vigente, también la política, digamos, no es de uno no juega solo en una cancha política, sino que juega con otras fuerzas, con fuerzas adversarias, y dentro de esas fuerzas adversarias, respecto a las que yo me siento representada, que son de centro derecha o de derecha más liberal, o derecha democrática en ese sentido amplio, que incluya sectores conservadores, existen fuerzas de izquierda que son democráticas, digamos, que son fuerzas moderadas, o son socialdemócratas, pero moderadas, o sea, que no quieren tampoco pasar de un régimen de mercado a un régimen de Estado empresario, sino que quieren, claro, aumentar un poco el rol del Estado en materia social, establecer algo así como se llama en Chile, bueno, y en España, Estado social y democrático de derecho, pero no necesariamente pasando por encima de la libertad de elegir o de la participación del mercado en la provisión de los derechos sociales. Entonces, con esos sectores que son democráticos, de centro izquierda, perfectamente yo creo que se puede pactar una nueva constitución, y además es necesario hacerlo, hay que hacerlo, porque esos sectores, como dijo Bettina, muchos de esos sectores votaron rechazo, o sea, el rechazo no está representado únicamente por la derecha que quiere mantener la constitución del 80-2005, es decir, la constitución del 80 reformada,
que yo creo que es un buen texto, no es un mal texto, sí podría mejorarse en muchos aspectos, por ejemplo, en materia de sistema político, sistema electoral, etc. Entonces, digamos, uno puede decir, digamos, a mí me gustaría esto, pero resulta que uno no está solo en el mundo, la política consiste, digamos, en un juego con otros sectores, y que no tiene que ser un juego suma cero, donde uno solamente gana o pierde totalmente, sino que necesariamente la política democrática se basa, ¿cierto?, en los consensos, los acuerdos, donde uno tiene que ceder. Pero obviamente la línea de establecer un régimen democrático, por un lado, y por otro lado, digamos, mantener una sociedad libre, al menos en lo fundamental, digamos, ¿no? Nunca la sociedad es totalmente libre como uno quisiera, lamentablemente. Entonces yo creo, con esto termino, que el camino constitucional o constituyente es un camino inevitable, o sea, igual va a seguir. ¿Cuál es el punto? Porque claro, sorprende quizás que si fue derrotado este texto constitucional el domingo, ¿por qué hay que seguir otro proceso? Puede sorprender para los que no están tan informados en la realidad chilena. Es porque en general lo que se votó en contra fue el texto, que era muy malo el texto. Pero no es necesariamente, eso no implica necesariamente que la mayoría de la población y que sobre todo las fuerzas democráticas del país, de derecha e de izquierda, no quieran necesariamente una nueva constitución. El punto es que no tiene que ser esta que era terriblemente mala, por decirlo así. Entonces, el proceso va a seguir. Ahora, con esto termino ahora sí. Yo creo que es clave el procedimiento. El procedimiento no tiene que ser, ojalá desde mi punto de vista, que no sea una convención distinta al Congreso. Yo idealmente soy partidario que sea en el Congreso donde se lleva a cabo el proceso constituyente. El Congreso tiene poder constituyente derivado, pero al menos si es que es una convención, porque en la negociación política uno nunca puede lograrlo todo, digamos. Si es que una convención no tiene que ser elegida en los mismos términos con que fue elegida la convención que derivó en el texto que se votó el domingo. Es decir, no tienen que haber escaños reservados idealmente, y si hay escaños reservados no tienen que ser proporcionales a la población de indígenas, sino que proporcionales al registro, digamos, indígena. Y segundo, sobre todo, podría dar otros puntos, pero en honor al tiempo, no pueden haber listas de independientes fuera de los partidos, sino que si los independientes quieren participar, tienen que ir dentro de los partidos. ¿Ah? Porque acá un problema que hubo en esta convención, no sé si tú sabes, Eduardo, yo creo que sí, está bien informado en todo caso, un problema que hubo es que se permitió que los independientes formaran listas ad hoc para la elección, independientes fuera del partido. Y la mayoría de esos independientes representaban a grupos identitarios, grupos sociales que representaban causas particulares. Y eran generalmente, en su gran mayoría, grupos, digamos, de izquierda o de extrema izquierda. Y eso radicalizó mucho la convención. Y además hizo que la convención tuviese más que la cuenta de una democracia representativa basada en los partidos, como dije antes, sino que basada en identidades y en representaciones de carácter corporativo. Eso obviamente hay que eliminarlo. Pero realmente, como dice Betina, es tapar el sol con un dedo, digamos, si creemos que nos tenemos que quedar así como estamos. Lamentablemente eso es una irrealidad, creo yo. O sea, va a ser imposible políticamente hablando. Pero lo importante es que, como siempre se dice, el diablo está en los detalles. ¿Cómo hacemos el proceso? Muchas gracias, Valentina. Y cierra la ronda Felipe. Felipe. Sí, bueno, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con mis contertulias. Una de las cosas, uno es lo que a uno le gusta o lo que uno desearía, y otra cosa es lo que es factible, ¿cierto? A mí también me parece que el texto vigente es un buen texto, y que los problemas que tiene el país no son problemas constitucionales, sino que son problemas de otro tipo. Pero que, claro, mucha gente del rechazo, o mejor dicho, mucha gente de centro izquierda o de izquierda comprometió su voto al rechazo a cambio de que continuara la discusión constitucional, ¿cierto? Ahora yo creo que es muy importante, como dice Valentina, yo voy a ser más enfático, que por ningún motivo la nueva convención constituyente siga las reglas que se adoptaron para la propuesta que se acaba de rechazar. Porque precisamente esas reglas lo que hacen es introducir un modelo de democracia corporativa, ¿cierto? Y tendencialmente asamblearia, que al final destruye la democracia representativa. Yo creo que, volviendo a la primera pregunta, uno podría resumir el resultado de la elección del domingo diciendo que los chilenos salvamos la democracia. Y eso quiere decir que salvamos la democracia representativa. Si la izquierda en algún momento, la extrema izquierda, quiero decir, se sintió identificada con la propuesta constitucional que se rechazó, y se sintió muy identificada, fue porque tal como quedó configurado esa convención, en virtud de las reglas por las cuales se la eligió, fue porque precisamente se ceñía al modelo de democracia en el que ellos creen, es decir, una democracia directa y corporativa, que les permite, en último término, controlar el sistema político. De modo que yo diría que la principal condición para que haya una nueva convención y que esa convención sea exitosa es que por ningún motivo
se vuelvan a adoptar esas reglas, que son reglas en último término que vuelven la discusión democrática, el juego democrático, en un juego de suma cero y terminan propiciando el colapso de la democracia. Y fuera, una vez dicho todo eso, yo diría ahora lo siguiente. Dado el resultado de la elección, puede que esto se complique un poco en el siguiente sentido. Ya hay gente de izquierda que está diciendo que no es buena idea llamar una nueva convención porque se han dado cuenta de que quizás si se llama una nueva convención ahora, el grueso de los constituyentes elegidos serían de derecha. Por lo tanto, no se puede descartar, o sea, yo no sé qué va a pasar, pero no se puede descartar de que finalmente esta discusión se radique en el Congreso y no se vuelva a llamar a una convención, no ya porque la derecha, digamos así, no cumpla su palabra, que es de lo que lo va a acusar la extrema izquierda, evidentemente, sino porque incluso fuerzas moderadas de izquierda no quieran que así sea, porque se anticipen o vean que dado el resultado del domingo con voto obligatorio, etcétera, 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 la composición de la convención sea muy diferente de cómo ellos podrían haberla anticipado. Pues muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos, en realidad. Gracias por el tiempo, Betina, Valentina, Javier y Felipe. Gracias por el tiempo, por el espacio y por los comentarios. Como siempre digo, esto es un ejercicio de aprendizaje de primera, además aprendizaje actualizado.